Bienvenidos a Agenda Regional. Quien les saluda, Pamela Blas. El día de hoy, viernes 5 de junio, el Día Internacional del Medio Ambiente, así que todos debemos hacer una reflexión, cuánto nosotros aportamos como sociedad, como seres humanos, para respetar primero nuestra naturaleza, resguardarla, protegerla y también, ¿por qué no?, hacer que haya más áreas verdes para poder respirar mejor. Yo creo que es tarea de todos nosotros también cuidar el agua que tenemos y no desperdiciarla, usarla con eficiencia y sin despilfarrar pues este líquido elemento que la verdad es que cada vez va más escaso. Bien, dicho ello, también saludar a Torata. Hoy Torata está de serenata, mañana cumple 187 años de elevación a Villa Heroica. Un saludo especial también para todos los torateños. Y vamos a indicarles que para esta noche hemos invitado al abogado José Díez Canseco. Vamos a hablar del proceso judicial de la carretera Chilligua-Carumas. Vamos a hablar con detalles respecto a qué hay detrás del proceso judicial, incluso cosas que de pronto no se investigaron porque no formaron parte del proceso de investigación. Vamos a ver por qué también. Personas que fueron de alguna manera absueltas, otros que ni siquiera fueron incorporados en el proceso judicial y otros que fueron sentenciados. Eso en la época, esta carretera en la época del exalcalde Edmundo Cuaila Olivera. Antes tenemos que irnos con nuestra primera nota: iniciativa de transparencia en las industrias extractivas EITI Moquegua, una reunión que se llevó a cabo en el auditorio del gobierno regional, donde se llegaron a acuerdos para la próxima reunión para el 10 de julio. EITI Perú con el Ministerio de Energía vienen trabajando. Su fin es contribuir a mejorar la transparencia, apertura y gestión responsable de los ingresos procedentes de los recursos naturales, por lo que es importante que la sociedad civil, las empresas y el gobierno trabajen de manera conjunta para dar a conocer a la opinión pública los pagos que hacen las empresas mineras, petroleras, gasíferas a los gobiernos nacionales. Vamos con la nota. El día 5 de junio de 2015 se reunieron con la Comisión Regional Multisectorial Permanente para la Transparencia de las Industrias Extractivas de la región Moquegua, EITI Moquegua. Verificado el quórum correspondiente, se realizó la reunión con la asistencia de los siguientes integrantes: por el Gobierno Regional, el bachiller Osvaldo Mamani, de la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Moquegua, la contadora Maricela Nelly Mamani Cuaila, directora de Finanzas del Gobierno Regional Moquegua, la abogada Soyusa Manchego, de la Gerencia Regional del Gobierno Moquegua. Por el lado de las empresas, la licenciada Yesia Dawi Rosas, de Sauda, Perú, el licenciado Francisco Raunel Sander, de Agroamérica. Por el lado de la sociedad civil, el señor Wilson Huertas Malpartida, del Consejo de Coordinación Local Provincial de Hilo. Por el lado de la Secretaría Técnica EITI Moquegua, el ingeniero Edgar Rayamani Quispe, director regional de la DREM Gore Moquegua. Por el lado del Ministerio de Energía y Minas, el licenciado Rolf Pérez Camarena, de la Oficina de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas. El contador Marco Olivos, también de la misma dependencia. Por el lado de la consultora de Moore Stephens, Vizcarra y Asociados, el bachiller Eduardo Manuel Balcázar. La agenda. Primer punto, lectura a cargo del acta EITI Moquegua número 5, de fecha 30 del 10 del 14, a cargo del ingeniero Edgar Rayamani, que es secretario técnico de EITI Moquegua. El segundo punto estuvo, que es avances a la fecha de la Comisión Regional EITI Moquegua, estuvo a cargo del licenciado Rolf Pérez Camarena, representante del MINEM. Y el tercer punto, alcances para la realización del estudio de transparencia regional, estuvo a cargo del contador Marco Olivos, representante del MINEM, y Eduardo Balcázar, representante de Moore Stephens. Creo que hay que agregar arriba que la parte de Moore Stephens es la consultora, ¿no? Esa parte de la Comisión Regional EITI Moquegua, a cargo del licenciado Rolf Pérez Camarena, del representante del Ministerio de Energía y Minas. Tercer punto, alcances para la realización del estudio de transparencia regional, a cargo del contador Marco Olivos, representante del MINEM, y Eduardo Balcázar, representante de Moore Stephens. Verificó lo que es
lo que recibió el gobierno central de las empresas mineras y la validación de esa información, ¿no? Hoy se realiza la segunda parte, que es lo que el gobierno central transfiere a las entidades, en este caso el gobierno regional Moquegua, y validar esa información que reciba correctamente, ¿no? Los ingresos que han habido, ¿no? Sí, para dos ciudades, lo que es Piura y Moquegua. En el caso de Piura está realizándose a otras entidades tales como la Municipalidad Provincial de Piura, la Municipalidad Provincial de Talara y la Municipalidad Distrital de Castilla. En este caso, en el caso de Piura, estamos programados para 30 días y igual en ambos casos 30 días, sí. Pertenece a la red de More Stephen. Ya. Somos parte de la red de More Stephen Internacional. En todo caso, ¿esta consulta de Vizcarra son los que van a realizar en el tema de región Moquegua o solamente región Piura? No, en ambos casos estamos. En ambos. Sí. Bien, tras la pausa comercial regresamos con nuestra entrevista de esta noche al abogado José Díaz Canseco en unos instantes tras la pausa sobre el tema del proceso judicial de la carretera Chilligua-Carumas. Bien, nuestro público televidente se preguntará, bueno, ¿cuál es el motivo de esta entrevista con el abogado José Díaz Canseco Rivero? Lo que pasa es que la siguiente semana, el día miércoles, hay una audiencia que es muy importante donde se va a definir muchos puntos de esta denuncia en este proceso judicial por el tema de la carretera Chilligua-Carumas. Como ustedes saben, amigos televidentes, varios de los implicados en este tema o denunciados fueron sentenciados y algunos prófugos de la justicia, bueno, no se presentaron a la lectura de la sentencia, pero queremos conocer un poco cómo o qué delitos se persiguen en este proceso judicial, teniendo en cuenta, y vamos a empezar de cero, ¿no? ¿Cómo empezó esta licitación pública que realizó la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto en la época donde era alcalde el señor Edmundo Cuayla Olivera? Para que ustedes se den cuenta, porque aquí he estado leyendo algunos documentos, por ejemplo, y en el caso del proceso de selección, donde estaba el señor Murillo, el ingeniero Luis Mora y otro señor que no recuerdo el nombre, hacen el proceso de selección y ¿sabes quiénes se presenta? Un consorcio que estaba integrado por dos empresas, una que se llamaba JPP y la otra que se llama Huascarán Service. Ambas empresas tenían el mismo gerente, representante legal de estas empresas, prácticamente era una sola persona, ¿no? Pero bueno, hicieron la argucia legal de figurar como dos personas jurídicas totalmente diferentes para formar el consorcio, empresas que no tenían la experiencia ni garantía de haber ejecutado otras obras de similar magnitud o de mayor magnitud, ni siquiera de menos magnitud. Pero vamos a conocer un poco por qué se le dio este favoritismo a Nuevo Mundo, que era la empresa que ganó la ejecución de esta obra y que finalmente terminó en un proceso judicial y que hoy en día todos los moqueguanos seguramente queremos saber quiénes son los verdaderos responsables de haber hecho una obra, una carretera con menos espesor del que se había licitado al momento del proceso de selección. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Pamela, gracias por invitarme. Buenas noches al pueblo moqueguano. Efectivamente, la próxima semana vamos a tener una audiencia el día miércoles en que la sala penal va a revisar todo el proceso judicial que hubo en primera instancia a cargo del juez Edwin Rodríguez, que sentenció a 3 personas, entre ellas a mi hermano, el ingeniero Octavio Díaz Canseco Rivero. Y tomando en consideración lo primero que estás consultando, efectivamente la licitación pública que se hizo el año 2007 fue la licitación número 009-2007, entre noviembre y diciembre. En esta licitación pública se presentaron varios contratistas, ¿no? Empresas inclusive de renombre. Pero el comité de selección, que estaba formado por 3 funcionarios de la municipalidad, ¿no? El señor Murillo, el ingeniero Mora y Nostroza y un abogado de apellido Pinto Zapata, le otorgaron la buena pro a esta empresa. Se firmó inmediatamente un contrato de ejecución de obra, el gerente... Para decirle, le otorgaron la buena pro a esta empresa, se refiere al consorcio. Al consorcio. Que estaba integrado por JPP y por Huascarán Service, empresas que no tenían la experiencia necesaria. No, eran empresas que
JPP Contratistas, SAC, es una empresa que inicia actividades en diciembre de 2006. Extraño, ¿no? Porque ya para esa fecha se sabía que el señor Edmundo Coahuila era alcalde elegido. Y la otra empresa, Huascarán Service, inicia sus actividades económicas, y eso es fuente abierta, en junio del año 2007. O sea, en otras palabras, tenían menos de un año cuando formaron el consorcio que se presentó a la licitación pública 009 y que ganó una licitación por un monto de más de 11,5 millones de soles. Un paréntesis ahí, este mismo representante legal, ¿cómo se llamaba este señor? ¿Pino? El que firmó el contrato de ejecución de obra, que fue representante legal del consorcio que agrupa a estas dos empresas, fue el señor Pino Trinidad. Ricardo Pino Trinidad me parece que es el nombre. Él fue el que suscribió el contrato con el gerente municipal, el señor Iván Carrera Juárez, en el mes de diciembre del año 2007, ¿no? Entonces, este señor Ricardo Pino Trinidad, bueno, ya lo vamos a revisar más adelante de esta entrevista, porque al parecer también estuvo vinculado con otras licitaciones que se dieron en la municipalidad, otras obras que también se dieron y donde ganó. Sí, me parece que también estuvo presente en la construcción del techo del estadio. Sí, creo que ha estado ahí, sí, efectivamente. Bien, no hay techo del estadio, bueno, se refiere a una de las... No, el techo de una de las... de la tribuna oriente. De la tribuna, ajá, sí, es el único techo, ajá. Sí, claro. Porque en realidad hubiera sido interesante que techen todas las tribunas, no solamente una tribuna tiene techo. Si hubiese tenido Bien. la plata... Claro, pero ahí se gastaron más de la cuenta y bueno, Sí. ya vemos que solo una tribuna nomás tuvo techo. No alcanzó el dinero. A ver, luego de este proceso de selección donde ganó Nuevo Mundo, ¿por cuál fue el monto que ganó? Algo más de 11,5 millones. Ya. 11,5 millones, que eso no fue lo que finalmente terminó la obra, porque hubo un adicional de obra después, ¿no? Ya. De algo de 840,000 soles, ¿no? O sea, Esto ocurrió en el 2000. todo esto empezó en el 2007, en el último mes, Ajá. y todo... ¿Cuándo inició la ejecución de la obra? Y todo terminó en julio del 2010, imagínate. Claro, pero estuve revisando y leyendo documentación Sí. de que no se inició, digamos, el mismo 2007, porque todavía faltaba trabajar la base, ¿no? Sí, mira, porque ¿qué lo que pasó? se había licitado acá es la carpeta asfáltica, nada más, no el proceso de preparar el terreno para echar la carpeta. Así es. Mira, ¿qué pasó? El contrato decía que la ejecución de obra era por 90 días, o sea, en 90 días se tenía que colocar carpeta asfáltica en la carretera Chillida-Carumas, en una longitud de 33 kilómetros, con un espesor de carpeta asfáltica de 3 pulgadas y un ancho de vía de 6,8 metros. Ya. ¿Ok? 90 días calendarios es lo que tenía el contratista para hacer la colocación de la carpeta asfáltica. Se suponía que el contrato o esa ejecución se iniciaría en enero del 2008, pero no ocurrió. ¿Por qué no ocurrió así? Porque la construcción de la carretera todavía estaba en curso, estaba en proceso. Era una carretera que se estaba ensanchando y se estaba construyendo. Tanto así que cuando se terminó la carretera, que fue, vamos a decir, en agosto, en septiembre del año 2008, la longitud de esta carretera ya no era pues 33 kilómetros, sino eran 30,7 kilómetros. Era menor porque se habían hecho variantes, ¿no? en el proceso constructivo. Entonces, eso se debió reajustar en el presupuesto, pero no se hizo. Y te sigo contando, ¿no? Entonces, no se da inicio a la obra, se empieza a dilatar el inicio de esta obra. En agosto del 2008 se le hace entrega al contratista del terreno donde se iba a hacer la obra, ¿no? En Chilligua. Y inmediatamente después, de acuerdo a las normas que regulan las contrataciones del Estado, se tenía que nombrar al supervisor o inspector de obra. En este caso, por el monto, la ley de contrataciones, el artículo 247 del reglamento de la ley de contrataciones, te dice que tiene que ser una supervisión externa la que se encargue de una obra
que supera el monto presupuestario a 1.900 y tantas UITs. Ya. Y esta obra sí superaba con creces. O sea, licitaron el proceso de la carpeta asfáltica para colocar la carpeta asfáltica, pero no licitaron en su momento debido también la supervisión externa. No lo hicieron. En agosto del 2008, cuando ya le habían entregado el terreno al contratista, recién no había supervisión externa y recién firman un convenio marco con la Universidad Nacional de Ingeniería, con la UNI, para que preste servicios, ese tipo de servicios de consultoría a la entidad IL, ¿no? Pero como ya habían entregado el terreno, la gestión decide interinamente encargarle a un inspector de la municipalidad, en este caso al ingeniero Octavio Díez Canseco Rivero, que era inspector de la municipalidad para obras que ejecutaba la municipalidad por administración directa. Acá hay que hacer un paréntesis. La ejecución presupuestaria en el Estado tiene dos formas, directa e indirecta. Cuando es la ejecución presupuestaria directa es porque la entidad, con sus propios recursos, su gente y sus equipos, va a construir una obra. Cuando la entidad, a través de una licitación pública, entrega la construcción de una obra a un contratista, a un foráneo, entonces se llama ejecución indirecta. Y para eso, ese proceso se regula en la Ley de Contratación y Adquisición del Estado y su reglamento. Entonces, esa norma, el reglamento de la Ley de Contrataciones, indicaba que tenía que ser una supervisión externa. Sin embargo, la gestión decide, para salir del paso, ya que le habían entregado el terreno al contratista, que el ingeniero Octavio Díez Canseco Rivero, que no tenía funciones o competencias para supervisar obras por contrata, ¿no?, se hiciera cargo por mientras, hasta que se firmara el convenio específico con la UNI. Y en ese momento, ¿qué funciones cumplía Octavio Díez Canseco? Él era inspector de obra, tenía obras que se estaban ejecutando por administración directa, que él las inspeccionaba. Y le dieron una más. ¿Ya? A pesar de eso, Octavio recibe el memorándum en agosto, a mediados de agosto, y empieza a hacer su trabajo. Como no se iniciaba la obra, porque la obra recién se ha iniciado, el plazo de ejecución el 13 de noviembre, o sea, hubo varios meses que el contratista no iniciaba la obra. Y no iniciaba la obra porque se argumentaba que no le habían entregado el expediente técnico completo para que pueda hacer la obra. Y también porque en agosto no se le había entregado el adelanto directo que él había solicitado. El adelanto directo se lo entregan al contratista en el mes de septiembre. Y también el contratista extiende una carta de garantía por ese adelanto directo, que era el 20% del monto total de la obra. Fueron 2.300.000 lo que se le adelantó al contratista previa carta fianza, ¿no? Entonces, en octubre, el ingeniero Octavio Díez Canseco, que todavía no estaba, vamos a decir, ejecutándose la ejecución de la obra, él insiste ante su jefe, que es el jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, el ingeniero Hamilton Flores, que se contrate a la supervisión externa, ¿no? Porque ya habían pasado 2 meses y no había nada. Pero en ese momento donde él le encargaron la supervisión a esta contratista con esta modalidad, ¿no?, de servicio por terceros, tendría que haber también hecho algunas gestiones seguramente con esta empresa, entre ellos la valorización de los pagos que se iban dando a la empresa. Claro, no se había dado ni un pago, solo se le había entregado el adelanto directo que había solicitado, que por ley le asiste. Es lo único que se le había entregado, 2.300.000 soles al contratista, ¿no? Entonces, la obra no se iniciaba todavía, el plazo de ejecución. Sin embargo, el contratista puede ir haciendo trabajos en la obra, ¿no? Porque la obra se llama preparación y colocación de carpeta asfáltica. Puede hacer preparación, puede trasladar todo su equipo a la obra, o sea, movilizar todo su equipo, puede instalarse en el lugar, en la obra, y puede empezar a hacer una serie de trabajos internos, ¿no?, con miras justamente a colocar el asfalto. Entonces, pasan los días, pasan las semanas, no se firma el convenio específico con la UNI, y el ingeniero Octavio Díez Canseco tuvo que seguir como inspector de la obra. El contratista le entrega el día 12 de noviembre la documentación que faltaba
del expediente técnico y da inicio a la obra el día 13 de noviembre del 2008. Para esto el contratista tuvo un problema. ¿Cuál era el problema? Se nota la falta de experiencia del contratista. Con la plata que recibió, los 2.300.000, se fue a Brasil y se compró una planta de asfalto nueva. Esa planta de asfalto llegó en el mes de octubre en Moquegua, ¿ya? Y la trasladó a la zona. El gran problema que tenía el contratista es que no sabía usarla, ni siquiera sabía cómo armarla. Entonces el tiempo se empezó a dilatar. Entonces Octavio empieza a emitir informes de los retrasos que estaba teniendo la obra, lógicamente por culpa del contratista. Claro. ¿A quién ¿No? le informaba? Le informaba a su jefe, al jefe de la Oficina de Supervisión de Liquidación de Obras, que era el ingeniero Hamilton Flores en ese momento. Entonces se nota que hay una intensa comunicación, informes de parte del ingeniero Díez Canseco a su jefe, indicándole todos los retrasos que venía produciendo el contratista por causa injustificada. Entonces, su jefe inmediato, Hamilton Flores, y luego, ¿quién seguía en esa jerarquía? Seguía el gerente municipal, que era el CPC Iván Carrera Juárez. Y en estos gerente casos municipal. suele suceder que le aplican penalidades cuando Así no se es. cumple el contrato. Así es, cuando tú empiezas a cumplir el plazo de ejecución de obra, si tú tienes un retraso, porque esto está programado, ¿no? Si empiezas a acumular retrasos, por cada día de retrasos hay una penalidad. Y esos retrasos no pueden acumular una penalidad igual al 10% del monto presupuestado, porque si eso ocurre es causal de resolución del contrato. Entonces, para que eso suceda, el contratista solo tenía que haberse retrasado la ejecución de la obra 14 a 15 días y era suficiente para haber acumulado el máximo de penalidad por retrasos injustificados. ¿Y en este caso cuánto se demoró? Mira, Octavio reportó los retrasos injustificados todo el mes de diciembre, ¿ya? Y el primero en el que ya pide que se le apliquen penalidades ya tenía un retraso de 30 días la obra, ¿ya? Después ha hecho documentos con 40 días, con 60 días, solicitando ya no solo la aplicación de penalidades, sino la resolución del contrato. Todo el mes de enero del 2009, que él todavía era el inspector de obra, porque a él lo relevan con el 22 de enero, con la firma del convenio específico con la UNI. Con la Universidad Nacional de Así es. Ingeniería, que finalmente supervisó Que es la que se esta obra. encarga a Fue partir. contratada, ¿no? Para Fue ello. contratada para que supervise el proyecto, ¿no? Pero ya a ese entonces el contratista había superado, como se dice, todas las tolerancias permitidas, había superado el máximo de penalidad por retrasos injustificados, y esto había sido informado sistemáticamente por el ingeniero Octavio Díez Canseco. Están los informes en el expediente judicial. Pero con esos informes salva su responsabilidad porque él cumplió con avisarles, oye, algo está pasando, tienes que aplicar penalidades, tienes que hacer algo. Sus jefes e inmediatos superiores debieron tomar las acciones correspondientes. Así es. Fíjate que no. Y eso es justamente algo que yo no entiendo, cómo el juez Rodríguez, Edwin Rodríguez, podría haber sustentado un fallo cuando había tanta documentación que había generado el ingeniero Díez Canseco en contra del contratista, y no valorar eso y ligeramente decir pues que él se ha coludido con el contratista para favorecerlo. Es algo ilógico, irracional lo que ha ocurrido en ese fallo, ¿no? Ya está quejado felizmente el juez y está por verse su situación, pero definitivamente es un fallo aberrante, inmotivado, y hasta hay hechos que constituyen prevaricato desde mi punto de vista. El fallo al que usted se refiere, los 5 años de cárcel. 5 años y medio de cárcel, 5 años y medio. impuesto efectiva al ingeniero Octavio Díez Canseco, a pesar de que gracias a él, ¿no?, se ha dejado constancia de todas esas irregularidades que hubo con ese contratista cuando la obra recién no tenía ni siquiera el 5% de avance, ¿ok? No es que él haya indicado en cosas, vamos a decir,
incumplimientos contractuales cuando ya está terminando la obra, como ocurre con otros. Él estaba planteando la resolución del contrato cuando la obra no tenía ni un avance del 5%, Pamela. Ahora, hay otras perlitas más que se han visto en todo este proceso, porque la verdad es que después de muchos años nos enteramos, por ejemplo, que uno de los miembros de este proceso de selección, ¿no?, finalmente ingresó a trabajar en la obra, como residente de esta obra, y esta empresa lo contrata a uno de los integrantes del proceso de selección. Es increíble. Es increíble, pero es más increíble, Pamela, que el fiscal a cargo de la investigación no se ha dado cuenta de esa situación. O sea, porque eso es algo así como una orquesta, ¿no? Pasa un tiempo y de pronto yo elijo, a ver, ¿quién va a ganar? Ganar esta empresa, correcto. Y luego me contratan a mí para trabajar en esta empresa. Así es. Uno de los miembros del comité de selección, el ingeniero, que está cuestionado en otras obras también, Luis Mora y Nostroza, 11 meses después, pues la licitación, acuérdate, fue en noviembre del 2007 y el inicio del plazo de ejecución de obra fue el 13 de noviembre de 2008. Él es contratado por una de las empresas del consorcio, JPP Contratistas, como nada menos que el residente de la obra que él había dado la buena pro a ese contratista. O sea, este es un hecho relevante que debió haber sido tomado en cuenta por el fiscal para al menos imputarle e investigarlo por el supuesto delito de colusión o de negociación incompatible. Pero no figura como imputación esa situación. Tampoco figura como residente obra si se está cuestionando que se ha colocado menor carpeta asfáltica en la obra y este residente obra es el que la ha colocado. ¿Cómo es posible que no figure en el proceso judicial como imputado? Y el fiscal, ¿sabes qué hace? Lo ofrece como testigo. Imagínate, y como testigo, el mismo fiscal, el día que iba a declarar, y que una de las preguntas que se tenía que hacerle a este señor Mora y Nostroza era justamente cuánto de carpeta asfáltica, cuánto de espesor de carpeta asfáltica había colocado, ese mismo día, ese fiscal decidió desistirse de la declaración testimonial. Más protección no pudo haber tenido ese señor. Y no le pasó nada. No le pasó nada. ¿Por qué te digo que protección? Porque cuando un testigo va a declarar en juicio, no puede mentir, Pamela. Si miente, está incurso en el delito que tipificado en el artículo 409 Código Penal, que es falso testimonio en juicio. Por eso es que yo entiendo, lo retiran como testigo el mismo día que iba a declarar, porque una de las preguntas era si él había puesto el total del espesor de carpeta asfáltica, y eso no podía, pues, decir la verdad, ¿no? Bien, doctor José Díaz Canseco, vamos a una pausa comercial y cuando regresemos vamos a hablar de otra de las perlitas, pues que fue el expediente técnico, ¿no? Porque una obra de inversión pública se basa en un documento para ejecutar, pero bueno, tuvo también su historia este expediente técnico. Aparte vamos a hablar sobre el expediente técnico porque en el 2009, cuando Contraloría detecta varios asuntos en relación a una investigación que estaban realizando ellos, le piden a el señor Murillo Pamo, que en ese entonces al parecer era gerente o subgerente de estudios, todo el expediente completo de la carretera Chilligua-Carumas. Resulta que ese expediente original fue modificado, fue adulterado. Y luego la Contraloría, cuando se da cuenta de esto, lo denuncia a Murillo, es investigado por falsedad genérica y se inicia también, lo incorporan en el proceso. En este caso, para que usted también nos pueda detallar, doctor, en dónde y cuál era la preocupación de ellos, por qué le mintieron a la Contraloría. Bueno, es obvio, la Contraloría hace unos hallazgos en noviembre. Esos hallazgos son detectados porque aquí el meollo del problema está en el control presupuestario de la obra, ¿no? Voy a hacer un poquito de historia. Después que el ingeniero Octavio Canseco deja de ser inspector, simultáneamente a eso,
como ya el ingeniero Díaz-Canseco había pedido la resolución del contrato, tanto su jefe como el gerente municipal, estoy hablando del mes de enero del 2009, promueven una intervención económica de la obra. La intervención económica de la obra, si bien esto es una facultad de la entidad, esta se puede ejecutar por los incumplimientos de un contratista. Pero, obviamente, los informes que había evacuado el ingeniero Díaz-Canseco no buscaban la intervención económica, sino la resolución del contrato. Sin embargo, usaron parte de uno de los últimos informes que hizo él, en el que solicitaba la resolución del contrato, para generar un proceso de intervención económica. ¿Qué ocurre cuando haces una intervención económica en una obra? Ya no puedes resolver el contrato. En otras palabras, estaban salvando al contratista. Lo iban a mantener para que siga ejecutando esa obra a pesar de todos los incumplimientos que tenía y a pesar de todas las penalidades que le debían haber cobrado y no lo hicieron. Es que es ahí donde el fiscal creo más exhaustivo en la investigación. ¿Por qué se armó toda una orquesta para proteger a esta empresa que estaba incumpliendo el contrato cuando más bien lo que se debe investigar acá, porque estos señores continuaron dándole todas las bondades para que esta empresa continúe todavía generando una intervención económica como para que esta empresa de alguna manera se garantice que continúe con el proyecto, cuando de oficio la municipalidad debió de resolver el contrato inmediatamente? Entonces ahí el fiscal debe ahondar en el tema. ¿Quiénes fueron los responsables de todo ello? No lo hace, le imputa situaciones al alcalde cuando no era responsable el alcalde. El alcalde emite la resolución aprobando la intervención económica y en el cuarto artículo de la parte resolutiva de esa resolución del día 6 de febrero del 2009 indica que se cumple el procedimiento establecido en la directiva con su código 001-2003. Y esa directiva decía que para que exista una intervención económica tiene que haber un informe técnico, un informe económico, no se hicieron. Tiene que, luego que se firme la resolución, tiene que firmarse una adenda al contrato principal, en el que se va a establecer cuánto dinero va a aportar el contratista en una cuenta mancomunada que se va a abrir. Nunca el gerente municipal, que era el que tenía las facultades delegadas desde el año 2007 para firmar los contratos de licitación pública, derivados de licitación públicas, y lógicamente las adendas a esos contratos, no firmó la adenda, Pamela. Por lo tanto, nunca le requirieron al contratista que pague o que aporte un dinero a esa cuenta mancomunada. Esas omisiones debieron haber terminado cancelando la intervención económica, pero no lo hicieron. Continuaron con la intervención económica, nombraron al interventor económico, al ingeniero Ricardo Nicho Ríos, que era el gerente de infraestructura pública, y siguieron para adelante. ¿Ok? Entonces, empezaron a depositar todo el dinero que había quedado, que era la mayor parte del presupuesto. 8,5 millones de soles depositaron en la cuenta mancomunada. Para que sepa el público, la cuenta mancomunada la abre el municipio, pero los titulares de la cuenta es el representante legal del consorcio y el representante del municipio, que en este caso había sido nombrado como el interventor económico, el ingeniero Ricardo Nicho Ríos. Entonces, se hacen los depósitos casi mensualmente, ¿no? Terminándose de depositar los 8,5 millones en esa cuenta. Para que el interventor económico pueda pagarle al contratista, tenía que contar con valorizaciones de los trabajos que efectivamente se habrían realizado. Y esas valorizaciones que las hizo el ingeniero Mora y Nostroza tenían que tener el visto bueno de la supervisión del ingeniero supervisor de la UNI, Pamela. Durante todo el proceso de construcción de la obra no se valorizó nada. Y sin embargo, el interventor económico le entregó 8,5 millones al contratista sin sustento técnico. El contratista construyó lo que quiso. Construyó la carretera con el espesor de carpeta asfáltica que quería, porque no se preocupaba del supervisor de la UNI, porque simplemente no necesitaba el supervisor de la UNI porque le estaban entregando la plata. ¿Ok? Y eso ocurrió también en el adicional 1. O sea, una vez que se terminó el presupuesto, ¿no? La supervisión de la UNI aprobó
un presupuesto adicional por 840.000. Ese presupuesto adicional fue aprobado por el alcalde, se depositó en la cuenta. Tampoco debió entregársele al contratista sin valorizaciones de la supervisión de la obra y también lo hicieron. O sea, al final el contratista, a noviembre del año 2009, había recibido más de 9.400.000 soles entregados por el interventor económico sin sustento técnico ni aprobación de ninguna valorización por parte de la supervisión de la UNI. Ese que es el meollo, que es la infracción a las normas de contratación y de presupuesto, eso es lo que sí llama la atención, que ha debido relacionarse con los funcionarios que tienen la custodia de esos fondos. Y ahí sí le atañe esa custodia al alcalde y al gerente municipal. Y hay documentación, Pamela, en el que el gerente de administración, cuando se está haciendo el trámite para aprobar ese expediente adicional de obra, porque la cuenta mancomunada... ¿Al señor Iván Carrera? No. El gerente de administración era otra persona. El señor Iván Carrera deja de ser gerente municipal en marzo del 2009 y quien lo releva es justamente el ingeniero Hamilton Flores, el jefe de supervisión y creación de obras, que no le hacía caso al ingeniero Octavio Descanseco, ¿no? Al quien Octavio siempre le enviaba los informes y nunca tomaba acción. Entonces, el gerente de administración, alertado por el área contable de que ya no existía ningún dinero en esa cuenta mancomunada, le pide al gerente municipal, al señor Hamilton Flores, que antes de que depositen el nuevo presupuesto, el presupuesto adicional, los 840.000 soles en esa cuenta mancomunada, el interventor económico rinda cuentas de esos 8 millones y tantos mil que ya no existían. ¿Qué crees que hace el gerente municipal? Le pide a un asistente legal, a un bachiller en Derecho, que emita un informe legal y en el que concluye este bachiller en Derecho que el interventor económico no estaba obligado a rendir cuentas porque todo el dinero que se le había entregado al contratista estaba sustentado en valorizaciones. Si no existían. Y el gerente municipal sabía que no existían porque el ingeniero Octavio Descanseco, que después fue jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras a partir de agosto del 2009, le había informado 2 semanas antes a ese gerente municipal, ¿no?, por una carta que hace llegar el supervisor de la UNI, de que la supervisión de la UNI no había valorizado nada, no había aprobado ninguna valorización. Pero la UNI tampoco no está denunciada porque este es un delito, esto es una irregularidad. Sí. ¿Cómo es que la UNI, que es la que ganó el proceso de supervisión, firmaba todos los requerimientos, todo lo que se gastaba ahí, si no había valorización? El pecado del supervisor de la UNI es el equipo, la supervisión de la UNI era un equipo, no era una persona, eran 9 personas, más todo su equipo para poder hacer la supervisión, para poder perforar el asfalto, medir la compactación y el espesor del asfalto. Tenía todo el equipo y eso estaba dentro del contrato firmado, o el convenio específico firmado con la municipalidad. El pecado para mí del ingeniero, él hizo bien en no firmar las valorizaciones porque me imagino que le presentarían cualquier mamarracho para que firme, ¿no? Y él no aceptó. Pero el pecado que tiene él es que, teniendo todo un equipo de supervisión, nunca informó a la municipalidad que el contratista estaba construyendo una carretera con un menor espesor de asfalto. Ese es su pecado. Bueno, finalmente, doctor, aquí se configuran qué delitos en todo este proceso. ¿Cómo lo ha encaminado el fiscal este juicio? Porque aquí yo veo claramente, y el público seguramente también, uno fue el problema del expediente. Se dijo que se aprobó un espesor de la carpeta asfáltica y se ejecutó otro. El otro tema es por qué se coludieron con esta empresa y no resolvieron el contrato en su momento cuando esta empresa estaba incumpliendo y habían excedido los plazos para iniciar esta obra. Se podría decir porque fue una orquesta, ¿no?, etiquetándola para delinquir, porque nadie puede blindar así de esta manera una empresa que tenía tantos problemas. Y el otro tema
seguramente son de los hallazgos de la Contraloría, entre otras cosas como el dinero depositado y finalmente sin valorizaciones que sustentaran esta carretera. Lo dejo en la parte final, de repente, para que usted haga, redondee, ¿no?, todas las ideas de lo que hemos hablado esta noche. Sí, sí. Y quiero que la comunidad entienda cómo es que esta gestión del exalcalde Edmundo Coahuila virtualmente pues hizo cosas que hoy en día estamos todos pagándolas, ¿no? Entonces, la intervención económica fue la forma como se logró defraudar a la comunidad. Pero eso no se le ha imputado realmente al alcalde, ¿no? El alcalde tuvo conocimiento en 2 oportunidades porque el supervisor de la UNI le comunicó directamente al alcalde que no había aprobado ninguna valorización. El alcalde debió ordenar una investigación contra ese funcionario. El gerente municipal también debió iniciar un proceso administrativo disciplinario contra ese funcionario para que responda. No le pasó nada, Pamela. Siguió siendo gerente de infraestructura pública hasta el término de la gestión del alcalde Edmundo Coahuila. Eso significa que hubo protección de parte del alcalde, de su gerente municipal, y lógicamente una omisión. No está como imputación en este proceso la omisión de función. Ellos debieron haberlo denunciado a ese funcionario, ¿no?, pero no lo hicieron. Ya sabemos por qué, pues, ¿no? Es evidente pues que esto estaba organizado. Y lamentablemente en las imputaciones al ingeniero Octavio Descanseco se le imputa inicialmente el pago, la aprobación de valorización 1, y esa valorización 1 en el delito de peculado tiene que tener la figura del peculado un perjuicio económico. La valorización 1 no tiene ningún perjuicio económico para la municipalidad porque lo que se valorizó ahí ingresó a la obra, está sustentado en la documentación, Pamela, pero nada de eso lo ha logrado el juez, ¿no? Y aparte, si están cuestionando la valorización 1 y quien hizo la valorización 1 fue el ingeniero Mori Nostroza, ¿cómo no fue imputado el ingeniero Mori Nostroza y solamente el ingeniero Octavio Descanseco por autorizar esa valorización 1? Y la segunda imputación que le hacen al ingeniero Descanseco es que como jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras aprueba el expediente adicional de obra, y eso es mentira, porque el documento, si tú lo lees, el informe 3638, ¿ya?, simplemente está elevando el expediente adicional que venía con la aprobación de la supervisión de la UNI. La supervisión es el único que puede aprobar un expediente adicional. Y como repito, ahí no se están robando el dinero, se lo roban cuando se lo entregan a contratistas sin valorizaciones aprobadas por la supervisión. Solo se estaba aprobando presupuesto. Muy bien, bueno, es un tema realmente que puede convertirse hasta en un libro, ¿no?, por todos los detalles de este proceso y todo lo que ahora los moquegüanos nos enteramos tras muchos años de investigación. Y vamos a ver qué es lo que ocurre el día miércoles, donde se va a realizar esta audiencia. ¿En qué sala? La sala de apelaciones. En la sala de apelaciones, correcto. Muchas gracias, doctor. Gracias, por estar esta noche aquí en el programa. Nos vamos, amigos, hasta el día lunes. Pasen un buen fin de semana y agradeciendo a Milagros Adriana, que todos los días se encarga de nuestro peinado. A ella lo ubicamos en la calle Hilo 880. Un saludo para